Capítulo 4. Poco que ver con el líder. En los primeros 3 capítulos hemos cubierto grandes cantidades de pasajes bíblicos, a fin de establecer el rol vital de la honra a la hora de recibir de Dios. Para resumir rápidamente, el apóstol Juan nos enseña que vivamos diligentemente de manera que recibamos una recompensa completa. El que escriba concretamente galardón completo nos dice que hay también un escenario de recompensas parciales y de ninguna recompensa. En el ministerio de Jesús hemos visto que hubo algunos que recibieron recompensa completa, otros parcial y otros no recibieron recompensa. Y todo se reduce a cómo ellos honraron a Jesús. Jesús afirmó justo antes de su partida: yo me voy y ustedes no volverán a verme hasta que honren a aquel que yo envíe en mi nombre. Paráfrasis del autor de Lucas 13:35. Él detalla que si honramos a un líder, recibiremos la recompensa que Dios tenga que dar mediante el líder. Lo mismo con quienes son nuestros compañeros y finalmente, lo mismo con quienes están bajo nuestra autoridad. Hablaremos de quienes están en autoridad en primer lugar y luego hablaremos de los otros 2 niveles en posteriores capítulos. Ejemplos de nuestra época. Yo personalmente conozco a ministros que viajan mucho para predicar el Evangelio. Los primeros que me vienen al pensamiento son el equipo de esposo y esposa T.L. y Daisy Osborne. Lisa y yo tuvimos el privilegio de servirles en numerosas ocasiones a mediados de la década de los 80. En aquellos tiempos, para esto Lisa es su esposa. En aquellos tiempos trabajaba para una iglesia de 8,000 miembros y mi tarea era ser el anfitrión de todos los oradores invitados. Los Osborne vinieron en varias ocasiones, así que pudimos pasar bastante tiempo con ellos. Llegamos a ser buenos amigos y frecuentemente nos escribíamos y hablábamos por teléfono. En 2 ocasiones, T.L. me envió cajas con vestimenta suya, pues teníamos la misma talla. Él es y sigue siendo uno de mis héroes de la fe. En aquel momento, T.L. o T.L. y Daisy ya habían conducido a millones de almas a la salvación. Lo lograron no por medio de la televisión, sino en cruzadas al aire libre por todo el mundo. La mayoría, sin embargo, fueron realizadas en el continente de África, y en cada una de sus reuniones había una asistencia de entre 50,000 y 250,000 personas. En cada una de sus reuniones, varias personas ciegas recibieron la vista. Personas que habían llegado sin ninguna visión en absoluto se fueron con la capacidad de ver. Pero eso es solo la punta del iceberg. Cientos de oídos sordos fueron abiertos, muchísimos fueron sanados de enfermedades incurables, numerosas personas que eran paralíticas y las llevaban a las cruzadas acostadas en camillas, se iban caminando y llevándose sus camillas a casa. El hermano Osborne ha escrito muchísimo para compartir los notables milagros de sanidades que han sucedido en sus reuniones al aire libre, especialmente en África. Una de las historias más conmovedoras que les recuerdo compartir con nosotros tenía que ver con una señora que fue a ver a Daisy entre las reuniones que llevaban a cabo a una cruzada en África. Ella llevaba un bebé muerto en sus brazos. El bebé estaba envuelto por completo en una manta, incluso su cara. La madre le dio el bebé a Daisy y le pidió, por medio de intérprete, que por favor orase por su hijo para que pudiera vivir. Daisy tomó en sus brazos el cadáver envuelto y comenzó a pronunciar una sencilla oración. Unos momentos después sintió movimiento y tos bajo la cobija. Abrió la manta y ahí mirándola fijamente estaba el bebé vivo. Daisy entonces volvió a cubrir al niño y se lo entregó a su madre. Su madre levantó la manta y al ver la carita del bebé comenzó a gritar de emoción. Aquello dejó perplejo a Daisy. Se preguntaba por qué la madre no reaccionó cuando oyó al bebé toser mientras ella lo sostenía en sus brazos. ¿Por qué no fue hasta que la madre levantó la manta para ver su cara cuando se llenó de gozo? Así que Daisy se lo preguntó a la madre por medio del intérprete. La respuesta de la madre fue: mi bebé nació con un solo ojo, en el otro tenía solamente el espacio vacío. Cuando lo miré ahora, mi hijo me miró con 2 hermosos ojos. Hay otras muchas historias increíbles de las milagrosas obras que ellos hicieron, todas ellas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador resucitado. Tengo otro amigo que realiza numerosas cruzadas en África, sobre todo en Etiopía y Sudán. La asistencia a sus cruzadas varía entre 50 y 200,000 personas. En sus reuniones, él también ve cientos de ojos y oídos abiertos, ve a paralíticos caminar, numerosas enfermedades curadas y tumores encogerse y desaparecer. Hace unos años, él me contó una historia muy profunda en el área de África, donde él estaba realizando su cruzada. Había un hombre conocido como el hombre mono.
Estaba tan poseído por demonios que nadie podía domarlo. Vivía desnudo en los árboles y caminaba sobre sus manos y sus pies. Y sus manos estaban tan endurecidas como sus pies. Algunos de sus conciudadanos que se preocupaban por él lo ataron y lo llevaron a la reunión. Mi amigo me dijo: John, yo solamente estaba predicando a una gran multitud y de repente vi a un hombre elevarse en el aire. Debieron de haber sido unos 2 metros, y luego caer al piso repentinamente. No se movía y yo pensé que estaba muerto. Al día siguiente él estaba en mi plataforma, vestido con un traje y testificando cómo Dios lo había liberado. Era el hombre mono. Luego, él me habló de que la multitud pasó de miles a cientos de miles porque el hombre mono era conocido en toda la zona. Las masas querían oír la palabra de Dios que liberó a aquel prisionero de las potestades demoníacas. Podría relatar numerosas historias de hombres y mujeres que ven este tipo de obras milagrosas, en especial en África. Sin embargo, el punto es que esos mismos ministros regresaron a Estados Unidos u otros países occidentales. La misma persona, el mismo mensaje, la misma unción, la misma técnica ministerial y sin embargo, solo son sanados algunos dolores de cabeza, dolores de espalda o algunos casos de artritis en sus reuniones. ¿Por qué? Gira en torno a la honra. Estos amigos de los que hablo son tratados en algunos de esos países con muy alta estima. Son vistos como hombres y mujeres enviados por Dios y son tratados como realeza. Usted es el hombre de Dios, ¿verdad? En unas cuantas ocasiones también yo he ministrado en África, en países como Kenia, Zimbabue, Angola y otros. Con frecuencia casi me siento incómodo con el modo en que me tratan, no para descreditarlos, sino para mi nivel de comodidad. Ellos me tratan como tratarían a un rey. Mis anfitriones me llevan a sus mejores hoteles y yo sé que eso supone un gran esfuerzo económico para ellos. No me dejan que yo lleve nada, ni siquiera mi Biblia. Me dan la mejor comida y sus mejores personas me sirven. Recuerdo que en una ocasión, después de predicar a varios miles de personas, me llevaron a una habitación con acondicionador de aire. Pocos en las reuniones habían experimentado nunca el aire acondicionado. Una mujer rodeada por otras que estaban allí para servir llegó y se arrodilló ante mí con su cabeza agachada y sacó un gran recipiente, mientras otra mujer llevaba un cubo de agua para lavar mis manos y mis pies. Después de lavarme las manos, otra agarró una toalla que llevaba sobre su brazo y me la secó. Ellas me estaban dando lo mejor, me estaban honrando. Cuando aquella mujer se arrodilló ante mí, yo estaba incómodo. Pensé: yo mismo puedo lavarme las manos. Ustedes no tienen por qué hacer esto. Entonces fue como si el Espíritu Santo me advirtiera con firmeza: ni siquiera pienses en negarte a lo que hagan. Deja que te sirvan. Existe una diferencia entre la honra y la adoración. Por toda la eternidad adoraremos solamente a nuestro Dios, Señor y Rey. Y sin embargo, para siempre daremos honra a quien honra merezca. Es el protocolo adecuado en el reino de Dios. Recuerdo, en la década del 90, tener el privilegio de hablar al liderazgo de un apóstol muy conocido. Este hombre tiene más de 5 millones de personas en las iglesias que supervisa. Sus iglesias están en 18 países diferentes en el continente de África. Cada mes de febrero, él reúne a 6,000 pastores principales. Ningún pastor asociado es invitado, y les pide a los líderes en América y otros continentes que asistan y se dirijan a sus pastores. Fue una de las unciones más fuertes bajo la cual recuerdo haber operado en toda la década del 90. Prediqué literalmente como un hombre de otro mundo. La presencia de Dios era increíble. Entre reuniones me servían de un modo similar al que acabo de describir. Después de que la persona se alejara, este líder me miró y dijo: «Ve a la persona que acaba de hacer eso por usted. Él es presidente de la CIA de todo el país». Yo quedé totalmente asombrado. Después de recuperar mi compostura, pronuncié con incredulidad: «¿Y él hizo esto por mí?». No podía creer que alguien de esa importancia hiciera un servicio tan sencillo por mí. Yo debería ser honrado por sentarme en su presencia. Yo, ujú, Sin hablar de que él me sirviera. Este gran apóstol se me quedó mirando con una mirada de perplejidad y dijo: «Usted es el hombre de Dios, ¿verdad?». Yo pensé: «Nosotros los estadounidenses sencillamente no lo entendemos». ¿Cómo es recibido un mensajero? He estado viajando y ministrando la palabra de Dios por más de 20 años. He observado coherentemente que los lugares donde es más fácil ministrar, el mayor impacto y milagros más fácil de predicar y la presencia de Dios más fuerte están en varios países en desarrollo, prisiones y bases militares. ¿Por qué? Porque generalmente ellos muestran honor y respeto a la autoridad. Recuerdo cuando descubrí que realmente no tenía nada que ver conmigo como ministro, sino más bien con la recepción de las personas. Yo debía hablar en una iglesia en la parte sureste de los Estados Unidos. También, situada en aquella comunidad, estaba la prisión de máxima seguridad del Estado, que tenía unos 150 hombres. El pastor principal de la iglesia era también el capelán asistente de la prisión.
Él me preguntó si yo consideraría hablarles a los prisioneros el domingo en la mañana. Su servicio comenzaba a las 8 de la mañana y el servicio en la iglesia no comenzaba hasta las 11 de la mañana. Teníamos tiempo más que suficiente para hacer ambas cosas. Yo estuve de acuerdo, con mucho gusto. Más de 100 prisioneros asistieron al servicio aquel domingo. La adoración fue increíble. Los hombres cantaban con todo su corazón. Yo perdí de vista el hecho de que era una prisión de máxima seguridad hasta después del servicio, cuando le pregunté al líder de alabanza cuánto tiempo tenía que cumplir allí. Él tenía mucha claridad en sus ojos y expresión alegre. Yo pensé que me diría que 2 o 3 años. Él me miró con una gran paz y humildad y dijo, Señor, estoy aquí cumpliendo 3 condenas perpetuas. No es necesario decir que yo quedé totalmente asombrado. Su trato hacia mí era del mayor respeto, y eso es lo que sentí en cada uno de aquellos hombres que asistieron al servicio. Aquellos prisioneros estaban sorprendidos de que un ministro de otra ciudad tomara tiempo para visitarlos y hablarles de Jesús. La honra que ellos me demostraron fue notable y quedé verdaderamente humillado por su recepción. Una vez que tomé el micrófono aquella mañana, de inmediato comencé a enseñar y predicar como si fuera un hombre de otro mundo. La unción era tan fuerte y la energía tan abundante que yo iba de un lado a otro como si fuera un entrenador de fútbol preparando a su equipo para un partido de campeonato. Los hombres gritaban con entusiasmo. Fue un tiempo estupendo. Yo hablé durante 1 hora. Luego el Espíritu de Dios cayó en aquel auditorio y durante la siguiente hora y media sucedieron cosas increíbles. Los hombres fueron salvos, llenos del Espíritu Santo, sanados y llamados al ministerio a tiempo completo. Mi asistente apareció al final del servicio, tomó el micrófono y con lágrimas que le rodeaban las mejillas, dijo con pasión, si yo viviera en esta comunidad, esta sería mi iglesia. Salimos de la prisión a las 10:30 de la mañana. El pastor, mi asistente y yo estábamos llenos. Todos comentábamos con anticipación lo estupendo que sería el servicio en la iglesia del pastor. Yo dije, este servicio va a ser muy bueno, después del que acabamos de tener. Yo sabía que llegaríamos y que la gloria que había sobre nosotros fluiría en el servicio en aquella iglesia. Nunca olvidaré lo que sucedió. Yo estaba en aquel servicio y apenas podía hablar. La atmósfera era tan dura y opresiva que me vi obstaculizado en mi predicación. Yo pensaba, un momento, menos de hace 2 horas yo estaba hablando y ministrando como un hombre de otro mundo. ¿Qué sucede? No podía entenderlo, no podía crearlo o avivarlo. Dentro de mí estaba sofocado. La unción sobre mi vida estaba ahogada. Yo no entendía en aquel momento el principio del honor. Estaba en el proceso de aprendizaje. Ahora quiero que todos lo conozcan. Pensemos detenidamente en la magnitud de lo que sucedió en aquella prisión. 16 años después, me pidieron que hablara en una iglesia grande en Omaha, Nebraska. Yo no era consciente del trato que me esperaba. En el primer servicio en que hablé para aquella iglesia, descubrí que el hombre que manejaba la mesa de sonido, que era uno de los miembros del personal de la iglesia a tiempo completo, era el hombre que condujo la alabanza en la prisión aquel domingo en la mañana. Me sentí tan sorprendido, con tanto entusiasmo. Le pregunté, ¿cómo salió de allí? Estaba condenado a 3 cadenas perpetuas sin derecho a la libertad condicional. Él pasó a contarme el milagro de su liberación, que es demasiado exhaustivo para escribirlo aquí. Sin embargo, me enseñó una palabra profética que yo le había dado en medio de nuestro servicio hacía 16 años. El servicio de la prisión se grabó, lo cual le permitió escribir lo que yo había dicho, y lo mantuvo en un diario todos aquellos años. Me entregó su diario, y procedí a leer lo que yo le había dicho en aquella prisión años antes. Mis palabras afirmaban que Dios lo iba a poner en el servicio del reino a tiempo completo y que su ministerio dentro de las 4 paredes de la prisión era solamente una preparación para su posterior ministerio en el exterior. Yo le dije eso a él antes de que supiera que tenía que cumplir 3 cadenas perpetuas. Estoy muy contento de no haber conocido su situación durante el servicio. Habría sido difícil decir esas palabras sabiendo la gravedad de su condena. Esto demuestra lo poderoso que fue el mover de Dios en el servicio de aquella prisión y sin embargo, menos de 1 hora después, en la iglesia, la atmósfera era dura y yo estaba sofocado. Apenas pude predicar. Aprendí aquel día que no tenía nada que ver conmigo, sino con el modo en que yo soy recibido como alguien enviado por Dios. Los prisioneros me valoraron, me honraron, me estimaron. Los miembros de la iglesia dijeron con su lenguaje corporal, ya lo hemos oído todo, hemos oído a muchos predicadores invitados. ¿Qué tiene usted que decir que sea diferente? La vasta diferencia de resultados surgió de una palabra, honor o honra. Honrado cuando uno es insultado. Permítame que le muestre también por la escritura que tiene poco que ver con el ministro, es más bien con el modo en que el líder es recibido. Había un hombre en el Antiguo Testamento cuyo nombre era Elcana. Tenía 2 esposas, Ana y Penina. Estoy muy contento de que no hagamos eso actualmente. Me encanta estar casado con una sola mujer. Penina tenía 2 hijos, pero Ana no tenía ninguno.
Ella era estéril. En aquellos tiempos las mujeres demostraban su amor por su esposo al darles hijos, en especial varones. ¿Por qué? Porque era muy importante continuar la posteridad del hombre. Año tras año la familia viajaba a Silo a hacer sacrificios al Señor. El número de los hijos de Penina seguía aumentando, mientras que Ana no tenía ninguno que presentarle a Dios. Eso avergonzaba a Ana, y, para empeorar más aún las cosas, Penina se mofaba de ella. La escritura registra, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola. Primera de Samuel 1:6. ¿Puede imaginar los principales insultos de Penina? Oye, ¿quién ama a nuestro esposo? Yo le he dado todos estos hijos, ¿y tú? ¿Dónde están tus hijos? Tú no eres una mujer, ni siquiera eres una mujer a medias. ¿Te desprecia nuestro esposo en el dormitorio? ¿Eres poco atractiva para él? Seguro que él me quiere a mí. Y así seguía. Finalmente, un año, Ana no pudo soportarlo. Decidió ir al tabernáculo y encontrar consuelo en la presencia de Dios, lejos de su adversaria. Estaba angustiada y en el proceso de orar al Señor lloró amargamente. Ana hablaba con su corazón, sus labios se movían, pero no salía ninguna palabra de ellos. Estaba haciendo una petición al Señor. Si él abría su vientre y le daba un hijo, ella le devolvería al Señor ese hijo durante el resto de su vida y para siempre. Mientras tanto, Elí, el sumo sacerdote, estaba sentado cerca y la observaba. Creyó que estaba borracha de alcohol y le dijo, oye mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Primera de Samuel 1 del 13 al 14. Una vez más, me alegro de que Ana no fuera estadounidense. Si así hubiera sido, Elí hubiera recibido un regaño. Lo más probable es que ella se hubiera puesto furiosa pensando, ¿qué tipo de sacerdote es este? Yo estoy derramando mi corazón ante Dios y ayunando, y él me acusa de estar ebria. No, esto no puede ser correcto. Mis oídos me están engañando. Solo me estoy imaginando que he oído eso. Pero no, él realmente no lo dijo. Qué cruel, qué impío, qué insensible, qué idiota. ¿Cómo puede ser el jefe de este tabernáculo? Este hombre necesita que le regañen, que le expulsen, que lo echen del ministerio. Luego, ella podría haberle dicho fácilmente, ¿acaso me ha llamado usted borracha? Estoy ayunando y derramando mi corazón ante Dios por una necesidad que hay en mi vida, y usted me acusa de estar ebria. ¿Ni siquiera es capaz de reconocer cuando alguien busca fervientemente a Dios? ¿Qué tipo de sacerdote es usted? ¿Qué tipo de tabernáculo es este? Voy a decirle a mi esposo que nos vamos de aquí, nos vamos a otro tabernáculo. Si Ana hubiera hecho eso, nunca habría recibido su recompensa, nunca habría tenido un hijo, y fácilmente habría podido llegar a estar amargada con el Señor. Habría muerto algún día y dicho que Dios no responde las oraciones. Yo ayuné, oré diligentemente, pero Dios no contestó. Sin embargo, ¿no fue eso lo que hizo Ana? Escuche la respuesta que ella dio al líder que la insultó. No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Primera de Samuel 1, del 15 al 16. Puede ver que ella lo honró mucho. En primer lugar, ella le llama Señor mío. Luego se refiere a ella misma como su sierva. Ella no hizo otra cosa sino hablarle con el mayor de los respetos. Ella lo honró. Entonces Elí le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Versículo 17. En los 3 meses siguientes, Ana quedó embarazada y en un año dio a luz al bebé Samuel. Él fue quien llevaría el avivamiento a todo Israel. Lo que Ana deseaba y oró para recibirlo durante años no fue manifestado hasta que ella honró al sacerdote que lo menospreció, de quien Dios dijo más adelante, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Primera de Samuel 3, del 13 al 14. ¡Wow! Eso es algo que usted nunca querrá oír decir a Dios acerca de usted o de su familia. Nada de perdón nunca. Sin embargo, Ana recibe de Dios al honrar a este hombre. Tuvo muy poco que ver con lo que Elí hacía, pero mucho con el modo en que Ana recibió al hombre que estaba por encima de ella en autoridad. Si honramos a quienes están por encima de nosotros, recibimos la recompensa que Dios da por medio de la posición que ellos ocupan.